Dicen que las mentes más brillantes de la historia siempre nacen de una profunda insatisfacción, de un momento de aburrimiento o de frustración que, en lugar de apagarse, encienden una chispa capaz de cambiar el mundo entero. Imaginen una tarde de domingo, a finales de los años 30, en la ciudad de Los Ángeles, California. Un padre se encuentra sentado en la banca de un parque público. Tiene la mirada cansada, el bigote recortado y observa fijamente el carrusel que gira una y otra vez frente a él. Mientras sus dos pequeñas hijas, Diane y Sharon, se divierten montando los caballos de madera, él mira a su alrededor. Y lo que ve lo decepciona profundamente. El parque está sucio, los operadores tienen mala actitud, los adultos están sentados en bancas desgastadas, bostezando y contando los minutos para volver a casa porque no hay absolutamente nada que ellos puedan hacer ahí. En ese preciso instante, mientras el carrusel da otra vuelta, aquel hombre se hace una pregunta que quizás nadie se había hecho antes. ¿Por qué no existe un lugar donde los adultos y los niños puedan divertirse juntos? Y ese hombre era Walt Disney, y en esa banca de madera, rodeado de polvo y familias aburridas, nació la semilla de Disneyland. Bienvenidos de vuelta a la ventana de Walt. Hoy cruzamos oficialmente el portal del tiempo para iniciar nuestro viaje por el 70 aniversario del lugar donde los sueños se volvieron de concreto y realidad. Hoy abrimos la ventana de la era fundacional, el año 1955. Pero para entender el milagro de Disneyland, primero tenemos que entender el caos que le dio vida. Cuando Walt le contó a los banqueros, a los expertos de la industria y a su propio hermano, Roy Disney, que quería construir un reino mágico, todos pensaron que había perdido la cabeza, porque los parques de diversiones en esa época eran vistos como lugares de mala reputación, sucios y peligrosos. Le decían que haría quebrar a su compañía cinematográfica. Pero Walt no escuchó. Invirtió su propio dinero, vendió su casa de vacaciones y empeñó sus seguros de vida. Compró 160 acres de terrenos llenos de árboles de naranjo en Anaheim, California, y en julio de 1954 comenzó la construcción. Solo tenían un año para lograr lo imposible: levantar un castillo, un río navegable, un tren a escala y 4 tierras temáticas desde cero. El esfuerzo fue sobrehumano. Los obreros trabajaban dobles turnos bajo el sol abrasador. Walt deambulaba por las obras de noche, con linterna en mano, corregía la perspectiva de los edificios de Main Street y así, contra todos los pronósticos y con el cemento fresco aún secándose, llegó la fecha pactada. El domingo 17 de julio de 1955, el día de la gran inauguración. Aquel día fue transmitido en vivo por televisión a millones de hogares en Estados Unidos, en el evento mediático más grande de la década. Walt quería que fuera una tarde perfecta, una carta de presentación al mundo. Pero detrás de las cámaras y de las sonrisas, lo que se vivió ese día en el parque fue una auténtica pesadilla que los Imagineers recordarían para siempre como el Black Sunday, o, como en español, el Domingo Negro. Todo lo que podía salir mal, efectivamente salió mal. Para empezar, el parque esperaba recibir a unos 11,000 invitados especiales, entre celebridades, prensa y familiares. Sin embargo, un falsificador de boletos hizo su agosto en las calles de Los Ángeles, California. Más de 28,000 personas se presentaron en las puertas de Disneyland. Las filas de autos en la autopista de Santa Ana alcanzaban los 11 kilómetros de largo.
La gente incluso abandonaba sus coches a mitad de la carretera para caminar hacia el parque. El calor de ese verano en Anaheim era infernal, alcanzando los 38 grados centígrados. Y aquí vino el peor golpe logístico. Debido a una huelga de plomeros semanas antes, Walt tuvo que tomar una decisión de último minuto. Solo había tiempo de conectar los baños del parque o los bebederos de agua potable. Walt, priorizando la higiene, eligió los baños. Y el resultado fue catastrófico. No había una sola gota de agua fresca para beber en todo el parque. La prensa y los invitados pensaron que era una estrategia sucia de Walt para obligarlos a comprar los refrescos de la marca patrocinadora Pepsi que se agotaron en la primera hora. La gente estaba furiosa y deshidratada. El asfalto de Main Street se había colocado apenas la noche anterior, y con los 38 grados de temperatura, el pavimento nunca terminó de endurecerse. Las crónicas de la época cuentan que los tacones de los elegantes zapatos de las mujeres se quedaban literalmente enterrados y atrapados en el suelo de Main Street, teniendo que caminar descalzas. En Fantasyland, la atracción de Peter Pan se detuvo por completo por un fallo mecánico, dejando a los niños atrapados en la oscuridad. Las tuberías de gas en Adventureland sufrieron una fuga, lo que obligó a cerrar temporalmente toda el área debido al peligro de explosión. El barco de vapor Mark Twain se llenó tanto de gente que comenzó a inclinarse hacia un lado, haciendo que el agua entrara a la cubierta y obligando a los pasajeros a evacuar de emergencia sobre el lodo. Walt Disney estaba tan concentrado atendiendo las transmisiones de televisión en vivo que no se enteró de la magnitud del desastre sino hasta el día siguiente, cuando leyó las terribles críticas de la prensa. Los periódicos llamaron a Disneyland la gran decepción de Hollywood y predijeron que el parque cerraría en menos de 6 meses. Cualquiera se habría rendido, pero Walt no era un hombre común. Esa misma semana ordenó revisar cada error. Se arreglaron las atracciones, se abrieron los bebederos, se reestructuró la entrada y en apenas unas semanas la magia comenzó a funcionar como él lo había planeado. El caos del Domingo Negro se convirtió en la lección más grande de la compañía. Y apenas 7 semanas después de la inauguración, Disneyland recibió a su visitante número 1 millón. Aquel parque que nació de la frustración de un padre sentado en una banca de madera había roto todas las reglas del entretenimiento. El sueño ya no pertenecía solo a Walt, ahora le pertenecía al mundo entero. Y hoy, a más de 7 décadas de distancia de aquel caótico verano, miramos hacia atrás y entendemos que la magia de Disneyland no nació perfecta, nació de la resiliencia, del sudor y de la firme convicción de que vale la pena seguir tus sueños aunque el camino a ellos esté lleno de dificultades y caos. Al final, el Black Sunday nos dejó la enseñanza más grande de Walt, que construir algo hermoso requiere caídas, críticas y momentos donde todo parece desmoronarse. Él nos demostró que tener un sueño es solo el principio. El verdadero arte está en tener el coraje de luchar por él cuando el mundo te dice que vas a fracasar. Prepárense, porque la ventana se ha abierto de par en par hacia 1955. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a ya nuestro tercer episodio. Hoy iniciamos formalmente el gran viaje que nos guiará durante el resto de la temporada, la historia de Disneyland a través del tiempo. Este recorrido lo seleccionamos con mucha emoción para conmemorar el 70 aniversario del parque original, una celebración histórica que de hecho continúa hoy en día vibrando en el Disneyland Resort. Y bueno, para deambular también por los secretos de esta era fundacional. ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte de nuevo. Hola, Per, ¿cómo estás? Pues aquí feliz de regresar a este espacio tan bonito y pues ya estamos listos.
Sí, ya en el tercer episodio, ahí vamos. Espero que a todos nuestros seguidores, bueno, a todos los que están escuchando este podcast, lo estén disfrutando. Sea algo de su Yo creo que agrado, pues yo espero también que sí. sí, yo Eso creo es que algo sí. que lo estamos haciendo con mucho amor, entonces Así es, obviamente queremos que todos lo disfruten al máximo. así es. Y bueno, Lu, quiero arrancar con una pregunta para ti, como siempre. A ver, Ay, okey, está bien. a ver, Estoy bueno. Fíjate que acabamos de narrar cómo Walt Disney ideó todo esto sentado en una banca de madera en el Parque Griffith, Ujú, aburrido de ver a sus hijas en el carrusel. Que por sí, cierto, te voy a contar, bueno, tú ya sabes, pero les voy a contar a todos los sí, que nos están escuchando antes de hacerte la pregunta. Vamos a hacer una breve pausa para una pequeña historia. No historia, un dato curioso. y Esa te banca, recuerdas. sí, exacto, esa banca, esa exacta banca en la que Walt estaba sentado viendo a sus hijas, en donde se le ocurrió la gran idea de un lugar como Disneyland, que finalmente lo logró crear, como escucharon. eh, Existe todavía, pero ya no en su lugar original, aunque todavía ese carrusel existe en el Parque Griffith, se puede ir a visitar, te puedes subir a él inclusive. Bueno, la banca la quitaron de ahí y ahora está en Disneyland. Entonces ahora la pueden ver, cualquier día que ustedes visiten Disneyland la pueden ver ahí. ¿Y dónde está? Bueno, entrando a Disneyland, justo después de pasar por alguno de los dos túneles, ya ves que hay uno del lado derecho, uno del izquierdo. Bueno, si pasas por el túnel, del lado derecho de Main Street, de lo primero que vas a encontrar es la Casa de Ópera. Y ahí es donde se presentan dos espectáculos, uno de la historia de Lincoln, del presidente de Estados Unidos, y otro, uno nuevo que hay, que acaban de poner hace poco por la celebración del 70 aniversario de la historia de Walt Disney, en donde, por cierto, ahora tienen un animatronic, un audio animatronic de Walt Disney. Bueno, ahí, antes de entrar a ese lugar, ahí te encuentras, o entrando, de hecho, cuando estás entrando a ese lugar, te encuentras con esa banca. Entonces, imagínate, puedes ver esa banca histórica ahí en Main Street. Y Así es. la Ay, pregunta que te hago, okey, ahí viene. vamos con la pregunta, pues. Imagínate, ¿te imaginas la fuerza mental que se necesita para que de un bofetón de aburrimiento dominical nazca toda una industria? Por ejemplo, ¿qué sentirías tú, Lu, cada vez que, o qué sientes más bien, cada vez que pasas frente a esa banca en el parque y la volteas y la ves ahí y dices, wow, eso es histórico? Pues, digo, voy a usar una palabra muy repetitiva, pero, yo siento mucha nostalgia porque, o sea, yo a esa banca, me pasa algo muy curioso, porque yo no la veo como una banca en sí. O sea, para mí, esa banca es el momento exacto en el que una idea cambió el mundo, porque, pues, todos tenemos ideas, todos soñamos con hacer cosas, etcétera, pero, pues, a veces tú sabes, la mayoría nos quedamos ahí. Y lo que más me Exacto. impresiona a mí de todo esto es que Walt sí hizo algo con esa gran idea que tuvo. Porque, o sea, yo pienso, ¿cuántas veces nos hemos sentado en una banca, en una sala de espera, incluso en el piso, pensando, ojalá pudiera hacer esto, ojalá pudiera llevar a cabo aquello, ojalá y ojalá? Pero la diferencia es que Walt decidió intentarlo, Fer. Y eso para mí es increíble. Tienes toda la razón, Lu. Es que esa es la enseñanza muy grande que igual nos dejó, entre muchas otras, ¿no? Pero sí, el que si tienes un sueño, no lo dejes así nada más en un sueño, sino que luches por él, ¿no? Y yo creo que un ejemplo muy grande es este podcast precisamente. Así O es. sea, se nos vino a la mente. Decidimos, bueno, qué tal, Lu? No me acuerdo si yo fui el que te lo dije o tú me lo dijiste a mí, pero Sí, alguien de los dos tú me lo lo dijiste, comentó. tú me lo Yo, comentaste. pues bueno, no sé de qué momento se me ocurrió esa, esa idea, eh, pero en algún momento se me vino entonces a la mente a mí. Si dices que yo fui el que te lo comenté y te lo comenté y, y pudo haber quedado hasta ahí, en un sueño, como muchos Así es. sueños, como mucha gente le dice a su amigo, a su amiga o a su familiar,
Oye, ¿por qué no hacemos esto? No, pues sí es buena idea. Bueno, algún día lo hacemos, pero sí lo hacemos, ¿verdad? Sí. Y nunca lo hacen. Y, y este podcast es para mí eh, algo, una muestra de que sí se puede cumplir ese sueño, de que sí eh, se puede llegar a luchar por él y realizarlo. Y ya vamos en el tercer episodio. Obviamente no ha sido fácil, pero aquí vamos y con Así todo el es. cariño. Sí, claro que sí, pero tienes toda la razón. Y bueno, pues ahora yo te voy a preguntar algo. A ver. Dime si a ti te ha pasado algo parecido, o sea, que del aburrimiento, de algún momento frustrante en tu vida, haya salido una de tus mejores ideas. Quiero saber. Pues mira, Lu, eh, no sé hasta ahora si es una gran idea y no fue precisamente de aburrimiento. Hace un tiempo, unos años, ahorita me siento bastante feliz, no me siento ni aburrido ni frustrado, por lo contrario, pero sí hace unos años sentí cierta frustración por diversas cosas que pasaron en ese entonces, ¿no? Y y sí se me vino una idea que, como te digo, no sé todavía si es una gran idea, pero es una idea, es un sueño y estoy en ese proceso. No es el podcast, ese es otro sueño que estamos cumpliendo, eh, sino otra idea. Entonces, quizás en un futuro, si se vuelve una gran idea, espero que sí, pues ya les estaré contando. ¿Recuerdan aquel episodio 3 donde les mencioné que de un momento de frustración llegó una idea que todavía no sabía si era gran? Bueno, pues, ¿qué creen? Sí era una gran idea. ¿O qué creen? Pues no resultó, era una Yo mala idea, pero continuamos. pero Pero sí, nos vas a tener que platicar, Fer. claro, Ay, ya en un sea futuro, o no sea una buena idea, nos tienes que platicar. exacto, eso no va a faltar en alguno de los episodios de alguno de nuestras temporadas que vienen del Así podcast. así es, Fer. Mm, muy bien. Pero pero bueno, otra cosa que se me hace muy curiosa es todo lo que pasó, bueno, curiosa y porque hasta suena cómico, tantas cosas que pasaron en un día cuando se supone que iba a ser el día perfecto, es increíble. Eh, Así es. Todo lo que pasó en ese domingo negro o Black Sunday, como lo llaman hasta hoy en día, como lo llaman los Imagineers, como lo llamaron desde entonces y hoy en día se sigue llamando así, Ajá. porque imagínate que por ahí comentamos en la historia que estaba la gente esperando por el Freeway 5, por la Así. autopista, que se tenían que bajar del auto y caminar algunos de ellos. Imagínate que estaba Frank Sinatra, Charlton Heston, Guau, Sammy Davis Jr., imagínate. Ronald Reagan cuando todavía no era presidente, cuando era un actor, y bueno, Guau, entre otras celebridades, teniendo que sí, pasar por todo esto. O sea, teniendo que pasar por esa fila tan enorme que no se salvaron de ella, para luego entrar y encontrarse con todo el caos. Es increíble soy pensar. así Imagínate, es. todos ellos atrapados en el tráfico, atrapados en el calor y además sin comida porque se quedaron los restaurantes sin comida a las pocas horas de haber abierto. Sí, pues es que rebasó, o sea, lo que tenían pensado de admitir del número de personas admitidas, pues súper rebasó. O sea, no lo veían venir eso. Exacto, pero bueno, ahí lamentablemente fue por culpa de alguno que quiso abusar Sí, y vender tickets falsos, sí, imagínate. eso sí. Sí, sí, bueno, y antes, pues, ¿cómo checabas si eran falsos o no, sabes? O sea, porque era un boleto en físico. Tal vez los hizo idénticos. Sí, ha de haber sido muy difícil. O sea, hoy en día hay muchas formas, ¿no? Pero en Sí, ese entonces, con la tecnología que tenían al momento, pues yo creo que, pobres, era casi imposible, más con un proyecto tan nuevo. No nada más nuevo porque fuera un parque nuevo de que yo viera otros atrás, sino que era algo novedoso, totalmente novedoso, que se sí, estaba intentando por primera vez. Entonces no tenían con qué guiarse con alguien más que lo hubiera hecho antes y hubieran visto, ah, bueno, así se hace, así lo vamos a hacer. Era totalmente nuevo. así es. Bueno, y de todas esas cosas que pasaron ese día, lo que me da mucha curiosidad preguntarte a ti, que eres mujer,
porque yo no me lo puedo imaginar. Okey, Imagínate, Lu, que tú eres Lu, pero no con todo lo que sabes ahora, sino que tú okey. naciste en esa época y resulta que una de dos, o eras celebridad o le compraste el ticket falso al a aquel que vendía tickets falsos, pero fuiste a dar ahí, ¿no? Con tus tacones y con tu vestido largo como se vestían en esa época, ¿no? Sí. Y que estás caminando, entrando por Main Street, sin saber qué va a pasar ahí, porque pues no tienes ni idea qué va a ser. Nada más dices, bueno, es algo que va a salir en la televisión en vivo, debe ser algo espectacular, ¿no? Y de repente, ¡pum! Un tacón se te queda atorado en Main Street y ahí se quedó, ya no lo puedes sacar. ¿Qué harías tú? ¿Qué hubieras hecho tú en ese momento? ¿Hubieras dicho, no, yo de aquí me voy porque esto es totalmente inaceptable? ¿O te quitas el otro tacón y sigues caminando descalza? Bueno, creo que tú ya sabes la respuesta. Me quito el otro tacón y me voy descalza por curiosidad, o sea, porque yo así me hubiera gustado ver qué más había, o sea, no nada más ese incidente, ese, la verdad a mí no me hubiera importado. Yo descalza me hubiera ido a seguirle, a conocer, a ver qué tanto, había, todo eso. O sea, yo no me hubiera ido, yo me hubiera No quedado te hubieras para conocer todo. Claro, pues es que imagínate, era un evento, tan importante en esa época, lo habían estado anunciando por la televisión, por la cadena ABC, em, entonces, pues sí, yo creo que la gente tenía mucha curiosidad, si no, no hubieran llegado, creo que la cifra eran 28,000 personas, entonces Oh, todos esos llegaron por algo y es por lo que tú dices, por esa curiosidad. claro, Imagínate, después de haber hecho toda esa fila, de haber llegado, pues sí tienes razón, a seguir. Y a explorando a ver qué seguir, encuentras. a seguirle, a ver qué nos deparaba, o sea, porque nadie sabía, perdón, qué era lo que iba a ver. Entonces, por curiosidad, yo sí lo hubiera seguido. Tal vez mucha gente, ¿sabes qué? Me voy, no vuelvo, bla, 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 pero yo sí lo hubiera seguido sin zapatos. Y fíjate que yo creo que, eh, esa respuesta tiene mucho que ver con lo que pasó después, porque tú me estás diciendo que tú hubieras seguido, ¿no? Tú hubieras perdonado eso y hubieras dicho: "Bueno, le voy a dar otra oportunidad, voy a continuar a ver qué encuentro". Y Claro, finalmente, eso fue lo que pasó, porque a pesar de todo ese desastre del Domingo Negro, el lunes por la mañana la gente estaba haciendo fila a las 2 de la mañana para entrar. O sea, ya había cantidades inmensas de nuevo de gente. A las 2 de la mañana, imagínate, no sé a qué hora abría el parque en esa época, no sé, 8, sí, 9 o 10 de la mañana, pero a las 2 de la mañana es increíble. Ni siquiera hoy en día hay gente haciendo fila a las 2 de la mañana. no, no, no. Yo hice Entonces, fila desde las 5 de la mañana cuando el 50 aniversario de Disney World, pero ese es otro tema. bueno, pero aún así es unas horas Sí, después y es un unas horas aniversario de algo después. que ya se Así es, sabe que tiene éxito, ¿no? exactamente, exactamente. Y bueno, Walt se enteró después porque estaba muy ocupado durante el día, ¿no? Pero aún Sí, así, ese lunes que llegó la multitud, él no se escondió. Él salió ese mismo lunes a caminar por el parque. Y bueno, no nada más el lunes, toda la semana que siguió de ese domingo, él salió a preguntarle a la gente a ver qué necesitan, qué es lo que quieren ver en este parque, qué mejoras quieren ver, porque Walt seguía con sus experimentos, que seguía intentando mejorar. Walt nunca se daba por vencido y eso es también muy importante, yo creo. Y sí, yo creo que por eso la gente perdonó ese primer día de desastre, ¿no? sí, pero ¿sabes qué me impacta de todo este caos que hubo ese día? Que bueno, pues todos conocemos el final de la historia, ¿ok? Disneyland, Sí. pues fue un rotundo éxito, pero ese día nadie lo sabía y yo creo que mucha gente después de esto hubiera renunciado, yo pienso, pero Walt siguió luchando por sus sueños. Entonces, o sea, eso se me hace súper padre porque todos hemos tenido alguna vez un domingo negro, con proyectos que soñamos, que no nos salen perfectos al inicio, pero bueno, eso no significa que tu sueño esté equivocado. Exacto, exacto. Y eso que quede de enseñanza a todos los que nos escuchan. Eso que acabas de decir, todos hemos tenido un domingo negro.
o muchos domingos negros quizás. Yo creo que sí. Sí, pero con que se imaginen que el proyecto más grande del mundo, o sea, Disneyland y luego todos los parques Disney que surgieron a través de esa apertura de Disneyland, que ya son 12 y viene uno más, empezó siendo un desastre absoluto. Empezó siendo un día que hasta hoy en día se le dice el Domingo Negro. Entonces, Ujú. si ese proyecto tan inmenso, tan grande que existe en el mundo todavía con tanto éxito empezó así, ¿por qué no nosotros podemos salir de nuestros domingos negros y seguir luchando y no darnos por vencidos? Esa es una gran enseñanza. Qué bueno que lo mencionas. Creo que sí, Fer, porque mira, algo que Disneyland, perdón, nos enseña es que, pues, el éxito no nace de la perfección, nace de la capacidad de seguir adelante, aún incluso si las cosas salen mal. Entonces, creo que sí nos deja una gran enseñanza, o sea, Walt nos deja una gran enseñanza de que no se rindió, siguió adelante, escuchó las críticas, escuchó las quejas y siguió adelante. Exacto. Sí, pues la verdad, esta historia es muy inspiradora. Espero que Así. todos los que nos escucharon en este tercer episodio hayan también sido inspirados por la historia y sigan luchando por todos sus sueños. Pero bueno, creo que ha llegado el momento de cerrar la ventana por el día de hoy. ¿Qué te parece? ¿Lo estás lista? Sí, Fer, me parece perfecto. Bueno, entonces adelante con el cierre. Te cedo la palabra, Lu. Gracias, Fer. El caos de 1955 demostró que el mundo estaba hambriento de magia, pero el sueño de Walt apenas estaba calentando motores. Para sobrevivir, el parque tenía que crecer y lo que vino después cambió las reglas de la ingeniería para siempre. La próxima semana, la ventana nos lleva a un año clave, 1959. Viajaremos en el tiempo para presenciar la primer gran expansión de Disneyland. El momento exacto en que los cielos del parque se llenaron de innovación con la llegada de los submarinos, el monorriel y la importante montaña de Matterhorn Bobsleds, que por cierto me encanta. Prepárense para ver cómo el mañana se volvió realidad. Y bueno, la ventana se cierra por hoy, pero el legado permanece intacto. Al final del camino, Lou y yo solo somos dos soñadores más custodiando la magia. Y esperando que ustedes nunca dejen de buscar la suya. Así es, mantengan el sueño vivo, más ahora que escucharon esta gran historia y hasta el próximo episodio. Hasta pronto, Lu. Hasta pronto, Fer. Saludos.